Perfecto. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a los que nos siguen a través de nuestras páginas de Facebook o YouTube. Vamos a iniciar esta mañana orando y vamos a ver una nueva característica, atributo de realmente cómo es Dios. Querido Padre, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad, por esta posibilidad. Te doy gracias, Señor, por la vida y la salvación de todos mis hermanos, de esta gran familia e iglesia cristiana de Guaymallén. Te pedimos, Señor, a través de este medio, de este breve mensaje, de lo que dejaste escrito en la palabra, poder llegar a la vida y el corazón de otras personas. Te somos muy agradecidos y lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar esta mañana. Nosotros venimos viendo hace algunos sábados el título de cómo es Dios. Hoy vamos a continuar con uno de sus atributos y para ello, bueno, te voy a compartir brevemente una diapositiva para poder iniciar. En esta mañana nos vamos a centrar en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan podemos decir, ahí quizás ya estás viendo en pantalla, hay 7 maravillosos títulos de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo número 1 del Evangelio, y que podemos decir que, bueno, que es llamado como el Verbo, como la luz, como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Rey de Israel y como el Hijo del Hombre. Y podemos encontrar obviamente muchos más, pero en esta mañana nos vamos a focalizar, a centrar en que Dios es luz, ¿sí? Y frente a eso, ¿cómo nos vamos a organizar en esta mañana? Vamos a hacer brevemente una introducción de esta característica, de por qué vamos a decir que Dios es, es luz, y después vamos a iniciar con lo que es netamente, obviamente, el estudio, ¿sí? Como te decía, bueno, nos vamos a centrar en que Dios es luz, utilizando justamente pasajes de Juan como centrales, pero antes vamos, como te decía, a hacer una pequeña introducción de lo que esta palabra va a indicar y representa obviamente para Dios. Y en referencia a eso, bueno, la palabra así como tal es, luz, aparece 351 veces, está empleada en la Biblia, en lo que es al menos la versión Reina Valera. Haciendo referencia podemos hablar de como relámpago, como felicidad, como alba, como alegría, como amanecer, como astro, como calor, como luciente, como lumbre, lumbrera, luz, rayo, bueno, resplandecer, resplandor, sol. Bueno, el título obviamente de lo que vamos a ver esta mañana es que Dios es luz. Y al respecto, y para poder seguir introduciéndonos, te invito a que me acompañes, a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Juan 1, desde el versículo 5 al 6. Este pasaje nos dice que este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz. Y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y obviamente no estamos practicando la verdad. Y respecto a esto, bueno, la luz, qué cosa tan increíble y maravillosa es la luz, ¿sí? La oscuridad obviamente no puede expulsar a la luz, pero la luz sí puede expulsar a la oscuridad. No puede haber, y de hecho no lo hay, comunión, ningún punto en común o intersección matemática, como le querramos llamar, entre lo que es la luz y la oscuridad. Y bueno, y sin lugar a duda, te lo vuelvo a repetir, Dios es luz. Lo primero que Dios hizo en la creación fue dar ese mandato, el mandato de qué, de que de las tinieblas obviamente surgiera la luz, y lo hizo.
y simplemente diciendo que haya luz y hubo luz. La luz física lleva obviamente la imagen y este sello obviamente de su creador. Un Dios que Él mismo es luz. Y Él obviamente hemos visto en los domingos anteriores que no cambia, que es inmutable, lo vimos de la mano de nuestro hermano Jeremías Ramírez, que, que también vimos que es soberano, que es verdad, que es justicia. El domingo pasado de la mano de Martín Peña vimos que es amor. Y la oscuridad no lo puede tocar. Dios es luz y la luz revela muchas de las facetas de la persona que es Dios. A pesar de que no cubre esto, toda la gama de los atributos, porque vamos a ver uno más en esta mañana nada más, dice mucho y nos va a decir mucho acerca de Dios. Y la luz nos habla de su gloria, de su resplandor, de su belleza, de lo maravilloso que es. También la luz hace referencia a la pureza de Dios, de la santidad de Dios. Dios se mueve, se moviliza, hace, es y existe sin sombra, porque es luz. La luz también obviamente nos tiene que guiar y nos guía, nos enseña, nos marca, nos determina el camino y nos da el valor para seguir adelante. Y nuevamente te digo, Dios es luz. Un segundo, me dicen que no se escucha en Facebook. No, tu celular. No. Sí, la Daniela me acaba de... ¿Está todo encendido? ¿Tenés habilitado este micrófono? Sí. Bueno, vamos a continuar. Espero que se haya solucionado el tema de la transmisión. Habíamos terminado de que, nuevamente te digo, dijimos que Dios es luz. Por otro lado, tengamos presente que la oscuridad es realmente más que la eliminación de la luz. La oscuridad no es solo lo opuesto o lo contrario a la luz, sino que es aquello que es hostil a la luz. Y en referencia a eso, bueno, sigamos viendo de que la luz y la santidad de Dios están en guerra, obviamente contra lo que son las tinieblas, la maldad, el caos del mundo. Y en referencia a esto, bueno, en la Biblia la luz es usada siempre como un retrato de Dios, como un retrato de Él y de su verdad, de su sabiduría y de su justicia. Y te invito a que te vayas rápidamente a Salmos 27.1, que dice, el Señor es mi luz. Otro salmo, 104.2, dice, hablando del Señor, te has revestido de luz. Y Jesús dice en Juan, en este Evangelio donde estamos, en 8.12, yo soy la luz del mundo. Estos versículos, sin dudarlo, nos están diciendo claramente que Dios es esa fuente máxima de la verdad, del entendimiento, de la justicia. Hay otro salmo que también me gustó mucho para usar en este momento, que es Salmo 119, verso 105, que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, en la luz que ilumina, es la luz que ilumina mi camino. Y haciendo referencia a eso, cuando caminamos, obviamente en la oscuridad, de noche, quizás corremos el riesgo de caernos, de tropezarnos, de golpearnos y hasta de perdernos. Pero aún quizás, a modo de ejemplo, la poquita luz que tengamos de algún dispositivo electrónico, linterna, celular, como se le llame, nos puede obviamente ayudar a estos peligros. Y lo mismo
sucede y es verdad con Dios, y la luz que su palabra da a nuestras vidas, nos permite que podamos, y de hecho así resulta y lo es, quizás como lo entiende toda la familia de la Iglesia Cristiana de Guaymallén, te invito a que vos también lo puedas entender. Podemos evitar problemas, evitar perdernos, haciendo de que la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer, que es obviamente caminar en la luz. El Nuevo Testamento nos llama a la vida cristiana a un caminar, a un andar, y este andar comienza cuando damos el primer paso de fe, el confiar en Jesucristo como quien, como nuestro Señor y bueno, y Salvador. Pero bueno, no es todo tan sencillo, no es que la salvación es el final de mi vida espiritual, no lo es solo el comienzo, el punto de partida. Este andar significa, obviamente, ir progresando, crecer. Se supone que debemos avanzar y así lo hacemos en nuestra vida espiritual de la misma forma como lo hace a modo de ejemplo un bebé cuando comienza a caminar. Él tiene que vencer muchas pruebas, dificultades, obstáculos, y obviamente nosotros lo hacemos y también vos lo podés hacer, vencer, entre otros de los atributos, a través de la luz de Dios. Y así también como creyentes debemos aprender a andar en la luz. Y la dificultad más grande, nuestra dificultad más grande, y sin duda también debe ser la tuya, es el pecado. Obviamente el pecado no es simplemente la desobediencia externa, sino también es obviamente llamémosle la rebelión y nuestros deseos internos. Y referente a esto, en la Biblia, por ejemplo, encontramos a Pedro que negó a su Señor y lo hizo 3 veces, pero Cristo lo perdonó. Pero lo que hizo Pedro afectó no solo su testimonio, sino también que dificultó la obra de Dios también. Y en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz expone nuestras motivaciones de acciones, por lo que realmente son. No nos gusta muchas veces la luz, porque queremos continuar, porque es más fácil muchas veces continuar en ¿qué? En el pecado. Muchas veces durante el día nosotros somos confrontados a escoger entre el camino de la luz, que es obviamente la verdad, la justicia, el amor, o caminar en las tinieblas, que es la falsedad y el pecado. Y en esta mañana, la invitación y el deseo en lo personal y como iglesia es que la luz del rostro de Dios es lo que le da alegría a nuestra vida cristiana. En comunión con Dios podemos estar siempre felices. El amor del Padre, sin lugar a duda, brilla como el sol. Cuando la oscuridad viene sobre el alma, es siempre por una de estas cosas, el pecado o la incredulidad. El pecado es tiniebla y produce tiniebla. Y la incredulidad también produce tiniebla porque nos hace alejarnos, separarnos de Dios, que es luz. ¿Podemos caminar siempre en luz? La respuesta de Jesús es bien clara en el mismo Evangelio, en Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. La luz produce vida, crecimiento, belleza, mientras que el pecado que te produce oscuridad. La oscuridad y la luz, como te dije recién, no pueden existir juntas en el mismo lugar. Cuando caminamos en la luz, las tinieblas se van. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, a ver, estamos mintiendo y obviamente no estamos practicando la verdad. Su soberanía, su inmutabilidad, su justicia, su amor. No practicamos su luz. Así como la oscuridad no puede existir en la presencia de la luz, tampoco el pecado puede existir en la presencia de un Dios que es santo. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿te das cuenta que tienes que vivir una vida santa para tener comunión con Dios? Otra pregunta, ¿estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y apartarnos de Él?
Otra pregunta, ¿te das cuenta que podés escoger en no pecar? ¿Estás cansado de batallar con el pecado en tu vida? Si todas esas cosas son verdad en ti, bueno, ponete contento, regocijate porque tu salvación obviamente es segura. No hay tinieblas en él, no debe haberlas en nosotros tampoco. ¿Qué hace entonces que disminuya la luz divina en nosotros? Y el pecado, la respuesta es siempre la misma. El pecado nos da sombra al alma, no porque tenga consistencia, sino porque echa la luz por su fuerza. El Señor nos dice en el Evangelio, y lo leímos recién y te lo decía recién, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. Ahí radica esencialmente el poder de echar las tinieblas. En la cercanía, obviamente, con el Mesías, todopoderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seremos luz, guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 2, del 3 al 11 nos habla de él. Si verdaderamente conocemos al Señor, cumpliremos sus mandamientos. Le podemos llamar, es el termómetro del amor que le tenemos a Dios y su palabra. Sí, es nuestro termómetro de amor que le tenemos a Dios y su palabra. ¿Sí? Si guardamos su palabra, tenemos el método más eficaz para saber que estamos en Él y no en las tinieblas. Si decimos que estamos en Dios, que nuestra vida permanece en Él, debemos andar como Él anduvo. Y bueno, ¿y cómo anduvo el Señor? Y bueno, es muy simple y sencillo de leer el Evangelio, y la claridad del testimonio nos cargará con su resplandor. No salió de su boca la mentira y el odio, nunca estuvo en su corazón. Así debemos de andar nosotros, siempre confiados en quién, en el Padre, poniendo su vida, nuestras vidas en sus manos, siendo misericordioso, bueno, amando justos, haciendo el bien. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tropieza, se cae el que no tiene luz para ver, chocándose con cualquier obstáculo. El obstáculo siempre estará ahí, siempre. Pero si andamos con la luz del Señor, vamos a tener y tendremos la ocasión de esquivarlo y que no nos haga caer. El amor y la luz, como vimos el domingo pasado, deben vivir en nosotros. No permitamos ser testigos, nos permitirá, perdón, ser testigos del amor que nos tuvo Cristo, que superó todo amor que hayamos conocido. Es un amor hasta sus últimas consecuencias, sin ninguna mancha o mínima gota de oscuridad. Los demás nos reconocen como sus discípulos, obviamente si vivimos iluminados, si vivimos en el amor y en su luz. Y en esta mañana, terminando esta breve parte de introducción, nuestro estudio, nuestro punto central, lo vamos a focalizar en Juan 1, y vamos a ir desde el versículo 9 al 11. En esos 3 versículos nos vamos a centrar, y te invito a que abras tu Biblia, busques estos pasajes para entender de por qué Dios es luz. ¿Sí? Este pasaje nos habla de que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y justamente luz tiene 3 palabras, y vamos a usar 3 versículos, y lo vamos a dividir en 3 puntos. Yo ahora te voy a compartir cómo lo vamos a dividir para que lo puedas ver gráficamente. ¿Cómo le vamos a llamar? Nosotros dijimos, Dios es luz,
y le vamos a responder por qué es luz. Dios es luz por existencia, por presencia y por acción. Y lo vamos a dividir en esos 3 puntos y de esa forma nos vamos a tratar de convencer, si aún no lo estás, de por qué tenés que reconocer en Dios, obviamente, su luz. ¿Sí? Vámonos al punto número 1, en el versículo 9, con el cual vamos a empezar. Dice que aquella luz verdadera, Juan nos dice que Juan no nos está diciendo que es verdadera en el sentido de que no es falsa, sino que nos está haciendo referencia a algo que es real y genuino. Por eso la palabra verdadera no contrasta la verdad con el error, sino que es la realidad con lo irreal. Lo que no es realidad, lo sustancial con lo imaginario. Lo que la Biblia dice es cierto y es realidad. Por eso le estamos diciendo que Dios es luz por existencia. Se trata de hechos, de lo que existe, de lo que existió y lo que va a existir. Por ejemplo, hace tiempo en la iglesia estuvimos viendo durante muchos domingos un estudio de Romanos y lo iniciamos, obviamente en orden, y en Romanos 1:25 leímos y nos explicaron que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es decir, ídolos, porque un ídolo nada es en el mundo. También lo podés encontrar en Primera de Corintios 8:4, o como se nos dice en Primera de Tesalonicenses 1:9, os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. También lo vas a encontrar en Hebreos 9:24. Cristo no es una luz falsa para mirar a piratas en la costa para atraer barcos. Dios es el faro fiable que nos conduce, nos guía a un puerto seguro. Y al respecto, muchos de nosotros hoy cristianos sabemos y entendemos que la creación, allá por Génesis 1, desde el 1 al 31, fue una realidad. No es una mitología, pero obviamente la evolución muchas veces es tomada como una ficción y una fantasía, producto ¿de qué? De la imaginación del hombre que está opuesto a Dios. Lo que la Biblia dice es real y es práctica, tiene que ver con la realidad y obviamente esto nos trae, bueno, bendición, felicidad. Y respecto a esto, permitime hacer un pequeño paréntesis, bueno, no tan pequeño, me voy a extender un poquito, no tanto. Acompáñame a 2 de Corintios 4:6, donde Pablo dice, bueno, porque Dios que mandó que de las tinieblas obviamente resplandeciese la luz, es el que resplandeció obviamente en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Donde Pablo compara la conversión de un pecador con la entrada de luz en el amanecer de la creación. Porque Dios, a ver, originalmente, ¿qué hizo? Mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. De algo muy simple lo dijo, sea la luz, y fue la luz, el versículo 3 de Génesis 1. Ahora Pablo nos está diciendo que el mismo Dios que originalmente mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en el mío y obviamente en el tuyo, y si aún no pasó, hoy estás más invitado a que así sea. Y a ver, esto es muy hermoso y es así de exacto. En la primera creación Dios mandó que resplandeciese la luz, pero en la nueva creación es Dios mismo quien resplandece con su luz en nuestros corazones y lo puede hacer también en el tuyo. ¿Cuánto más personal es esto? Es muy íntimo, es muy individual, es muy propio. Los acontecimientos en la primera parte de Génesis son una ilustración de lo que sucede en la nueva creación. Dios originalmente nos creó al hombre como un ser inocente, pero entró, como vimos en la introducción, el pecado y con ello obviamente vinieron y están las negras
tinieblas, si le queremos llamar así bien negativo. Al predicarse el Evangelio, el Espíritu de Dios entra en el corazón de la persona, así como se movía sobre la faz del abismo tras la creación original. Luego Dios va a resplandecer en el corazón de esta persona, como lo hizo conmigo, con mis familias, con todos los hermanos de nuestra iglesia cristiana de Guaymallén, mostrándonos qué es qué es ser un pecador culpable, que así lo fuimos y que necesitamos obviamente del Salvador. La creación material en Génesis comenzó con la luz, y lo mismo sucede con la creación espiritual. Dios resplandece, te lo vuelvo a reiterar, en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y entonces se da inicio a la vida espiritual. Pero la comparación de Pablo prosigue explicándonos por qué Dios tiene este resplandecer en nuestros corazones. Se nos dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, a ver, Dios nos resplandece en nuestros corazones simplemente para darnos este conocimiento, sino más bien para que por medio de nosotros este conocimiento pueda resplandecer a otros. No somos los terminales de nuestras bendiciones o experiencias, sino que somos canales de su luz. Una ilustración más que clara de la escritura de esto también lo encontramos en la misma vida de Pablo, cuando en el camino a una ciudad, a un momento, después te invito a que lo puedas buscar en Damasco, Dios resplandeció en su corazón, se dio cuenta de que aquel a quien él había aborrecido, y desde aquel día prosiguió para extender su luz del conocimiento de la gloria de Dios, tal como se ve en la faz de Jesucristo. Terminé el paréntesis. Esta luz dijimos que existe, como dice el versículo 1:9, porque alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. El punto crucial es que Cristo, ¿qué es? Es la verdadera luz, la única fuente de toda luz moral, espiritual, para todos, para toda la humanidad. A ver, cuando una habitación está oscura no se ve ni hasta el mínimo polvillo sobre los muebles o sobre lo que haya dentro de la habitación, pero cuando la luz se enciende, penetra de tal forma que se ve todo realmente como es, y es en este mismo sentido el resplandecer de la luz verdadera que existe, que revela al hombre como es en realidad. Es luz verdadera, ya te había hablado sobre esto, y también lo dice en Juan, en el primer capítulo, lo vuelve a mencionar en los versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Pero esta vez nos dice que Jesús, te lo vuelvo a reiterar, porque lo voy a repetir una y otra vez, la luz es verdadera, es algo genuino, y tiene por eso la capacidad de iluminarnos a todos, de iluminar a todos los que se encuentran en esa oscuridad espiritual. Juan el apóstol nos está diciendo entonces que en contraste con quien no es la luz, pero Jesús sí es la luz, y que su luz es verdadera, o sea, no hay lugar a duda. Jesús es el único con capacidad de alumbrarnos para encontrar el camino hacia el Padre. Juan 1:4, como te decía recién, en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Él mismo, que nos dio la vida, es también obviamente nuestra luz. Él proporciona la guía, la dirección que son necesarias para el hombre. Existir es una cosa, pero otra muy distinta es saber cómo vivir, conocer el verdadero propósito de la vida y conocer, obviamente, el camino hacia el cielo. El mismo que nos da la vida es aquel que nos provee de la luz para el camino que seguimos. Juan
nos dice que Jesús es la vida, que la vida es alcanzada gracias a la luz de Jesús y que la misma nos alumbra con este propósito de que salgamos del estado de oscuridad espiritual. Lo leímos y te lo decía, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas obviamente no prevalecen contra ella. Hay otros pasajes, por ejemplo, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Puede entenderse en dos sentidos esto de que las tinieblas no prevalecen contra ella. En el sentido de las tinieblas no comprenden la luz o no lo perciben o que no han podido vencerla. ¿Sí? Es posible que Juan haya tenido en mente este doble uso de la palabra, pues las tinieblas espirituales obviamente no comprenden la verdad ni tampoco pueden vencerlas. Y muchos en este mundo, en nuestra actualidad, en este contexto, viven preocupados y consternados por las tinieblas que parecen cubrir la tierra, nuestros días, nuestro caminar, pero para Juan lo importante era que las tinieblas no pueden apagar la luz. Herodes no pudo, Pilatos no pudo. Jesucristo es la victoria suprema sobre las tinieblas, porque la luz de su cruz puede, y de hecho lo hace, puede alumbrar a toda la humanidad. Y el versículo va terminando, dice, venía a este mundo. ¿Sí? Lo que sí sabemos con certeza, a ver, es que Jesús encarnó en un momento determinado y que vino con un gran propósito, permitir que todo aquel que en él crea pueda hallar la vida eterna. Un pasaje más que conocido, Juan 3:16. Sabemos que Jesús, bueno, se encarnó en un momento de la historia de la humanidad, hace algunos miles de años, y que obviamente lo hizo por amor. La luz no era para algunos pocos, sino era, como te decía recién, para todos, porque dice que alumbra a todo hombre. Entonces te sigo preguntando, ¿estás dispuesto a formar parte de ese hombre que pueda alumbrar? Seguramente quizás no es necesario, pero por las dudas aclaremos que cuando el texto dice que la luz alumbra a todo hombre, lo que se intenta decir es que alumbra a toda la raza humana. ¿Sí? Sepamos que, aunque quizás en la cultura en la que Juan se encontraba, había una gran diferencia entre géneros, razas, culturas, pero Jesús enseña que la salvación es para todos. Y te habíamos dicho, te había compartido anteriormente que la luz de Jesús es la que nos va a permitir llegar a dónde, a obtener la vida espiritual que Dios nos está ofreciendo y nos ofrece a diario, a cada minuto, a cada segundo. Esa fue una de las razones de su encarnación. La humanidad obviamente no era capaz de retomar el camino que los llevara, que los conduciera, que los guiara a Dios, pero Jesús hizo esto posible, por eso en el versículo 5 que leíamos recién, que la vida era la luz de los hombres. Sin esta luz no vamos a llegar nunca a obtener obviamente la vida eterna, ni tendríamos forma alguna de saber de ella. Es por eso que Dios, a través de su palabra, y bueno, y te puedo nombrar Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas no había visto gran luz, a los que habitaban en la tierra de sombras de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Resplandece esta luz en tu vida? Esperemos que sí. Vamos a seguir convenciéndote a nuestro segundo punto y dijimos que Dios es luz por presencia. Juan 1:10. En el mundo estaba
y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Desde el momento de su nacimiento allá en Belén, hasta el día en que volvió al cielo, él estaba en el mismo mundo en el que ahora vos y yo vivimos. Él había dado origen a todo el mundo y era su verdadero dueño. En lugar de reconocerle, obviamente, como el creador, los hombres pensaron que era solo otro hombre como ellos mismos. Le trataron muchos como a un extraño. Juan 1.3 nos dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece un trabalengua. Colosenses 1.17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Su luz en el mundo estaba. En este versículo Juan se propone demostrarnos la condición de aquellos que convivieron con Jesús, con su luz, y que fueron testigos de su ministerio, testigos de su luz, pero aún así no fueron sensibles, ni a su voz, ni a su obra que los alumbraba. Jesús es la luz del mundo, y el mundo estaba físicamente, y en el mundo estaba físicamente como hombre. Notemos que el tiempo del verbo está en pasado, lo que indica que ya no está físicamente, pero su obra y su enseñanza perduran eternamente. Una vez que Jesús terminó con su ministerio en la tierra, ¿qué pasó? Ascendió a los cielos. Hechos 1 del 9 al 11. Donde permanece a la diestra del Padre. Primera de Pedro 3.22. Abogando por quiénes, por nosotros. Lo vimos en Romanos 8.34. Pero más tarde ha de regresar para juntar a sus hijos. Mateo 24.44, Hebreos 9.28. Y para juzgar al mundo, Apocalipsis 20, del 12 al 13. Pero el mundo no le conoció, dice el versículo. Juan estaba manifestando aquí un poco de indignación o tal vez de tristeza. Si no nos equivocamos quizás en esta hipótesis, si realmente tuviera ese sentimiento, tal vez todos nosotros pudiéramos entender el porqué. Es más, viendo la situación desde la perspectiva o desde el punto de vista que Juan nos está mostrando, podemos examinar que Jesús, quien primero creó todas las cosas, vio cómo su creación se deslizó hacia la oscuridad del pecado y todo lo que ya te compartí en la introducción. Y pareciera a veces que nada tuviera sentido, pero esta bendición debería motivarnos a cumplir con nuestro llamamiento a algo muy sencillo, que es salir a evangelizar y a llevar el mensaje por cuanto lugar obviamente pisemos. Es obvio que muchos nos van a rechazar, ya lo sabemos, pero otros aceptarán el mensaje, se humillarán delante de Dios y entrarán a la vida eterna. Esa es nuestra meta y nuestro propósito en esta tierra, en este momento. Lo podés leer en Mateo 28, del 19 al 20, que bueno, nos habla: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O en Primera de Pedro 2.9, más vosotros somos el linaje escogido. Entonces, manos a la obra. Hagamos lo que debemos hacer. Que la luz presente de Dios sea presencia en todo el mundo. Y llegando a nuestro tercer y último punto, que Dios es luz por acción, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. Hay quienes entienden que esta frase hace referencia al pueblo de Israel y a la tierra de Palestina. Bien pudiéramos pensar de la misma manera, pero cuando observamos quiénes son los destinatarios del Evangelio, nos damos cuenta que Juan no le estaba hablando a los hebreos, sino que su carta estaba dirigida a Asia Menor, compuesta por griegos. Bueno, pero a su vez
cuando vemos otros versículos de la Biblia, muchos pasajes, vemos que Juan no se refiere solo a los judíos, sino a toda la humanidad. El evangelio que Juan predica es abarcativo, amplio y dirigido a todo el mundo. Por lo tanto, lo suyo es la humanidad toda, o sea, todos nosotros. Entonces, ¿quién era lo suyo? Ni más ni menos que la corona de su creación. Jesús vino a la humanidad con la intención de salvarla ¿de qué? Lo vimos recién, de la condenación de la rebelión, del pecado en contra de Dios. A lo suyo vino y vino con su luz y sus demás atributos y características que venimos viendo hace un par de domingos y nos quedan algunas todavía por ver. Y vino por su pueblo escogido. Mateo 15:24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sin embargo, muchos no le recibieron. Qué contraste trágico, ¿no? Si le pudiéramos poner un título así de último momento, ¿no? El contraste trágico. El tema de esta línea es el rechazo, porque muchos no le recibieron, ¿dónde? Su propia casa. No le dieron la bienvenida, no aceptaron o reconocieron que él era la persona que profesaba ser. Jesús fue aceptado por algunos, buscado por otros, rechazado por los propios representantes de su pueblo. ¿Hay algo más triste que esto? Nadie puede ayudar a quien no se deja ayudar. Si puede salvar a quien no quiere ser salvado, pero aún así las personas lo rechazan y dicen que no hay o que no existe. Muchos seres, muchas personas lo rechazan a cada día y muchas veces le echan la culpa. ¿Cuántas veces nosotros le hemos echado la culpa de forma literal o quizás indirectamente por alguna prueba o por algún acontecimiento? Vino a lo que era suyo, a sus propias cosas. Trajo su luz para hacer acción. No estaba entremetiéndose en una propiedad ajena, no, sino que estaba viviendo en un planeta que él mismo había hecho. Los suyos, su propio pueblo, no le recibieron, dice. En sentido general, esto podría aplicarse, bueno, a todos nosotros, obviamente a toda la humanidad. Y es cierto que la mayoría de la humanidad le rechazó, pero en un sentido especial, la nación judía en ese momento era el pueblo escogido, el pueblo terrenal. Cuando vino al mundo, se les presentó como el Mesías, pero ellos no lo recibieron de forma plena y absoluta. Y en referencia a esto, Dios es la luz de acción, porque vino y está alumbrando y exponiendo nuestras acciones. Juan 3, en el mismo Evangelio, de los versos 18 al 20, podemos leer, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo con la luz de Dios podemos alcanzar la sabiduría que Él puede darnos y comenzar a vivir vidas con un propósito eterno. Y antes de entrar en lo que va a ser la conclusión, vamos a repasar brevemente lo que acabamos de ver en estos 3 puntos que estamos viendo. Vimos, Dios es luz por existencia. Él es el faro fiable que conduce a un pueblo seguro. La creación material en Génesis comenzó con la luz y lo mismo sucede con la creación espiritual. No somos los terminales de nuestra bendición o experiencia, sino somos los canales de su luz. También vimos Jesucristo es la victoria suprema sobre esas tinieblas, porque la luz de su cruz puede alumbrar y de hecho así lo hace a toda la humanidad. Jesús dijimos que es el único
con capacidad de alumbrarnos para encontrar, obviamente, el camino hacia el Padre. Después vimos que es por presencia, que su luz, que Dios es luz por presencia y por acción. Por presencia, que la luz presente de Dios sea presencia en todo el mundo. Y por acción, bueno, Dios es luz de acción porque vino y está alumbrando y exponiendo tus acciones. Solo con la luz de Dios podemos alcanzar la sabiduría que Él puede darnos y comenzar a vivir vidas con un propósito eterno. Y dijimos entonces, bueno, que Dios es luz por existencia, por presencia y obviamente por acción. Su luz, que es presente, que existe y vino y está, nos permite, nos ayuda, nos determina el caminar con la luz. En la introducción estuvimos hablando de esto y te compartí lo importante que es hacerlo práctico esto, que es en nuestro andar, en nuestro día a día. Y caminar con su luz, ¿para qué? Para dos cosas, entre algunas o quizás las más importantes. La primera para proyectarla y la otra para consagrarla. Proyectar en dónde? En la oscuridad, porque cuando la luz se proyecta, pone en evidente su efecto, ¿sí? Es puesta en dónde? En el lugar alto, habíamos hablado que es como para que los demás vean la luz. Así es nuestro Dios, quien está en el lugar más alto, para que todos puedan ver la luz tal como Él dice, por mencionar un versículo en Mateo 5:14, que ya te lo mencioné más temprano. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Somos llamados a ser luz. Proyectemos ser esa luz que invada en medio de toda esta oscuridad y los demás lo verán y también obviamente van a tener apetito y van a querer esa luz. Nos dicen que no dejemos de brillar a todo tiempo, brillemos para que los demás sientan y puedan mirar y sentir y vivenciar ese gozo, esa paz que solo nuestro Dios nos da y quiere que compartamos esa luz para con los demás. Y en segundo lugar dijimos para caminar con una vida consagrada. Y me quiero remitir rápidamente a lo que Samuel lo supo, vivió con su vida consagrada a Dios y es por ello que fue llamado para hacer luz en medio de un pueblo que estaba obviamente fuera de su luz. Primera de Samuel 3, del 3 al 4. ¿Sí? Dios llamó a Samuel, tú eres en este tiempo llamado, somos llamados, ¿cuál será tu respuesta? ¿Entraste a la luz irradiando luz o te quedarás en las tinieblas? Tal vez me digas, no, yo soy joven, soy adolescente o soy un niño. Buscamos excusas delante de Dios, pero Él te llamó, nos llama. Él sabe a quién usar y por eso está aquí su luz para hacer luz. En este mundo no hay compromiso, no hay liderazgo, hay una falta de conocimiento de su palabra. Eres tú, yo, nosotros, el llamado para tener que ser luz en medio de ¿qué? De las tinieblas, porque el Señor está y lo va a estar contigo, así como estaba con Samuel, ¿sí? Samuel creció y Jehová está con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No solo vamos a crecer en lo físico, también vamos a crecer en esta vida espiritual, así como creció Samuel, porque Dios estaba con él y lo llamó con un propósito en su vida, porque naciste con un propósito y es para hacer luz. Todo lo que hables del Señor lo avala porque eres luz en medio de las tinieblas. Seamos portadores de esa luz. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos los que alumbremos y seamos vistos con nuestras obras. Dios nos llama, te llama a hacer luz, no dejes que el enemigo apague tu luz, ya no andes en las tinieblas, Dios te sacó de allí, te puede sacar de allí para comenzar en un camino con los propósitos que tiene para ti, con tus metas, con tus objetivos, sobre todo con los objetivos de Dios, para que la obra de Dios no se apague, por lo contrario, sea cada día resplandezca y así lo sea en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Y voy a terminar diciéndote que Dios, de forma soberana, creó al mundo lleno de su amor con una luz inmutable, justa y verdadera. Vamos a terminar orando en esta mañana. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por esta posibilidad de poder llevar este pequeño mensaje, este pequeño compartir a otras personas que aún no te conocen. Te doy gracias Señor por nuestra iglesia, por nuestra familia de la fe, te pido por cada uno de ellos, como así también por todas las personas que aún no te conocen, para que puedan entender que Dios es luz por existencia, por acción y que es verdad. Te somos eternamente agradecidos y lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.